Ya, bien. Buenos días. Damos inicio a la audiencia de juzgamiento en el expediente número 12803-2015, demandante Jorge Antonio Rojas Arias, demandante Clínica Maison de Santé S.A. y Sociedad Francesa de Beneficencia. ¿No? Bien, comencemos con la acreditación de las partes. A ver, por favor, el demandante. Mi nombre es Jorge Antonio Rojas Arias, mi DNI es 4011-9501 y mi domicilio es calle Manuel de Falla, 145, departamento 401, San Borja. Bien, su abogado. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora, la parte demandada. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Maurtua, con registro del Colegio de Abogados número 24395, con casilla número 10491 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial de Lima y con casilla electrónica número 14. Bien, y por la parte demandada. Buenas tardes, señora magistrada. Franklin Leandro Herrera, apoderado y abogado con registro CAL 40277, representando a las empresas o las instituciones Sociedad Francesa de Beneficencia con RUC 20 10.00.54.931 y C Salud S.A. con RUC 2010-11.6389, Sociedad Absorbente por Fusión con Clínica Maison de Santé S.A., ambas con registro para casilla electrónica 5418. Bien. Entonces, habiéndose acreditado las partes, para las reglas de conducta establecidas en la Ley Procesal de Trabajo, y para acreditar la representatividad de la parte demandada, le vamos a otorgar el plazo de 7 días para que traiga la copia de su testimonio y el registro de vigencia de personería jurídica. Bien, entonces vamos a iniciar ahora sí con los alegatos de apertura. A ver, doctor, inicie con sus alegatos de apertura. Con su venia, señorita magistrada, el señor José Antonio Rojas Arias, quien ha sido médico cirujano de la empresa demandada, nosotros hemos interpuesto una acción de reconocimiento de existencia de trabajo a plazo indeterminado por una desnaturalización del contrato verbal de locación de servicios celebrada con la parte demandada, Sociedad Francesa de Beneficencia, siendo su nombre comercial Centro Hospitalario Maison de Santé, y obviamente fue absorbida por la Clínica Maison de Santé, los cuales conforman el mismo grupo empresarial y económico. La parte demandante empezó a laborar por la parte demandada del 1 de julio del 2009 y cesó el 30 de abril del 2015. Obviamente fue mediante un despido arbitrario sin causa alguna. Nosotros alegamos lo que viene a ser un despido arbitrario. Obviamente hemos acreditado en autos que viene a ser 5 años, 10 meses y 29 días que ha laborado. Su última remuneración que tuvo como contraprestación de parte de la demandada fue 12.500 soles. Su cargo fue médico cirujano. Nosotros, al momento de iniciar la teoría del caso, nosotros hemos adjuntado documentaciones que nos ha presentado la misma parte demandada, como son constancias de trabajo, y una serie de acciones que han señalado que obviamente existe la primacía de la realidad en esos 5 años y meses en donde elaboró la parte demandante. Existe inclusive también constancias de registros de programa de tarjeta clásica en donde se le otorga un seguro familiar, en donde la parte demandante en este caso incluye a 2 padres de él para que puedan ser en este caso pagados por un código que solamente se le entregan a las partes que son contratadas en planillas. El código que se le brindó a la parte demandante, el TA 129-5236. Por eso nosotros consideramos, de acuerdo a lo que se ha presentado, los 3 elementos para la conformación de la relación laboral, en que obviamente hay una prestación personal que ha señalado la parte demandante como médico cirujano, e inclusive existía una serie de quejas, como siempre lo tiene los usuarios, las personas que son atendidas, en donde había un consejo médico, en donde se le pedía opiniones a la parte demandante. Hemos presentado las hojas de absolución que hacía al consejo médico, y en donde obviamente, como era una praxis médica en donde se tiene que hacer la solución y atender a la parte de los atendidos, obviamente existe la documentación que hemos presentado. Existe también una contraprestación, en este caso uniforme durante los 5 años y más, en donde usted nos ha pedido obviamente lo que viene a ser la documentación tratatoria de los PETs y los movimientos bancarios del Banco Continental, en donde se prueba un pago continuo y mensual durante los 5 años y más.
Por esas razones nosotros consideramos que existe también lo que viene a ser la subordinación, porque a una persona que trabaja por locación de servicios no se le puede pedir en este caso absoluciones de determinadas acciones que lo hace un contratado en planillas que viene a ser un médico en planta. Obviamente nosotros consideramos de que existía una desnaturalización del contrato de locación de servicios, por lo que nosotros consideramos que es atendible la indemnización por despido arbitrario, la compensación por tiempo de servicio, las gratificaciones, las vacaciones, la indemnización por vacaciones no gozadas y en una asignación familiar, puesto que la parte demandada también tenía conocimiento de que la parte demandante tenía en este caso descendencia. Sumado en ello, nosotros consideramos que la pretensión principal sería 561.032.51 nuevos soles. Nosotros también hemos planteado una pretensión accesoria en donde hay una serie de remuneraciones atrasadas de febrero del año 2014 hasta abril del 2015 que ascienden a 187.500, que son 15 meses por sueldo promedio de 12.500. Nosotros esa pretensión lo estamos probando por la propia documentación generada por la parte demandada, en donde nos arroja una liquidación de pago en donde reconoce un monto determinado, y también tenemos un movimiento de PDT de la área contable en donde señala los pagos que obviamente generaba el pago que le debía a la parte demandante. Por esas razones, señorita magistrada, nosotros exponemos ante su despacho de que de acuerdo a la documentación que hemos presentado, hemos acreditado prácticamente que existe una relación laboral y que se aplica una primacía de la realidad. Y es más, obviamente nosotros cumplimos de acuerdo a la norma procesal que se aplica supletoriamente en casos laborales, que si bien es cierto la parte demandada se encuentra rebelde, nosotros consideramos de que nuestra documentación sería contundente para probar ante su despacho que la decisión que usted va a adoptar es la correcta, en donde se le otorgue todos los derechos generados al médico cirujano que trabajó más de 5 años sin horario de entrada ni de salida, en donde tenía guardias sábados y domingos, y en donde consideraba en este caso hacer un trabajo efectivo para esta empresa, y obviamente le considera en este caso lo que viene a ser el pago de los beneficios sociales solicitados, por lo que solicitamos que oportunamente su despacho declare fundada la demanda en todos sus extremos. Bien. A ver, la demandada, atendiendo que se ha incorporado en este estado de la audiencia, por favor inicie con sus alegatos de apertura. Muchas gracias, señora magistrada. A ver, permítame hacer una mención muy importante para efecto de que usted pueda tener el panorama claro y pueda llegar a tener a emitir una sentencia con absolutamente todos los medios probatorios y la verdad objetiva. Un proceso judicial a través de actores jurídicos como los abogados, tenemos que ser bastante probos y tener con una conducta procesal adecuada. El hecho de interponer demandas, y a pesar de que existan contradicciones totalmente flagrantes, evidentes, documentarias, en la que meses anteriores habían dicho lo contrario, dejan mucho que desear y probablemente están sorprendiendo al juzgado competente. ¿Y por qué lo digo? Porque esto no lo dice la parte demandante, y es que en el año 2015 se gestionó, a partir del año 2014 y parte del 2015, se inició un procedimiento concursal preventivo por la Sociedad Francesa de Beneficencia. Y esto es un procedimiento administrativo público, donde el 3 de octubre del año 2014 incluso se difundió en el Diario Oficial Peruano un aviso donde existía el reconocimiento del inicio del procedimiento concursal y la convocatoria para que los acreedores puedan finalmente acercarse y ser reconocidos como tal para efectos de poder conformar la Junta de Acreedores. Pero qué curioso que en este procedimiento no se mencione nada y tengamos una conducta realmente cuestionable. ¿Y por qué, señora magistrada? Porque no se comenta y no se menciona, en primer lugar, y esto creo que debería ser contundente para poder cerrar de una vez este proceso, una carta del 3 de marzo del año 2015 y el 4 de marzo del 2015, firmada a puño y letra por el señor Jorge Rojas Arias, firmada incluso con su sello de médico, Cirugía General y Parascópica, Colegio Médico del Perú, 45435, donde se presenta ante el Indecopi y solicita que se le reconozca como acreedor ante el procedimiento concursal preventivo, es decir, para que sea parte de esta Junta de Acreedores. ¿Ok? Finalmente, para que la Junta de Acreedores tome la decisión del Acuerdo Global de Refinanciación, producto de este procedimiento. Pero
señora magistrada, hay 2 cartas expresamente firmadas, literalmente establecidas, donde reconocen que el señor se presenta como un acreedor civil y que no existía reconocimiento laboral. Entonces, esto es lo primero que llamó la atención a usted, señora magistrada. La conducta procesal realmente de los agentes como nosotros debería ser totalmente inalterable, o puede cambiar finalmente en el transcurso de los meses por conveniencia. ¿Qué pasa acá específicamente con el tema del procedimiento concursal preventivo? Tiene que seguir todo un orden para efecto de pasar por un acuerdo global de refinanciación y los acreedores puedan finalmente ser compensados o pagados de acuerdo al cronograma que se estructure en este acuerdo global de refinanciación. Esa es la secuencia y así tardará los procesos y los flujos que determina la norma. Finalmente, ante esta impaciencia de los acreedores, es que inician este tipo de modus operandi de acudir a la vía laboral y tratar de imputar un reconocimiento laboral donde no existe, y tratan de confundir a la magistrada o magistrados para efectos de poder decir, sí hay un reconocimiento, exigimos un reconocimiento laboral, y ahora con la nueva ley procesal de trabajo acudir a tener los montos inexistentes, volátiles, sin ningún tipo de sustento, también lo puedo demostrar, pretendiendo pues tratar de cambiar la vida cuando realmente no es así. Entonces, a mí me llama la atención y se lo pongo, y si me permite, le puedo dejar estos documentos para efectos de poder, usted pueda apreciar mientras voy comentando los otros puntos. No sé si me permite acercarme y entregarle esto. Es que eso, doctor, sus alegatos de apertura son, y luego vamos a ver si los Perfecto, admitimos. muy bien, sin problema. Entonces dejo constancia estos documentos, dejo constancia que hay un procedimiento concursal de reconocimiento y donde el señor, después de haber sido reconocido como acreedor civil, cuestiona ante la autoridad administrativa del INDECOPI, ante la Comisión de Procedimientos Procedimientos Concursales, del INDECOPI, y cuestiona de un momento a otro, a pesar de que existe una carta de reconocimiento, ya su vinculación laboral. Y es producto de esas secuencias que le comento. Entonces, hay también un procedimiento público, donde, si me permite, después también le presentaré, donde incluso hay hasta instancias de reconsideración que el INDECOPI evalúa la documentación y reconoce y manifiesta a través de una resolución como entidad administrativa, no competente en temas laborales, porque eso le compete a usted, señora magistrada, donde determina que no hay una relación laboral y lo certifica o lo convalida como un acreedor civil en todas las instancias y en todos los recursos impugnativos que presentó el señor demandante. Entonces, tengamos claro esa conducta procesal, porque evidentemente no es la propia. Digamos la verdad completa, señora magistrada. Entonces, y eso va a permitir, finalmente, si yo fuera simplemente, tuviera una verdad y un hecho, le permitiría cerrar este caso, declarar infundado, simplemente en función a estos documentos contundentes y totalmente propios y creados por la misma demandante. Pero ahora, simplemente para ir terminando, ellos indican que hay elementos de la relación laboral, hablan sobre la subordinación, sobre la prestación personal, sobre elementos de remuneración. Sin embargo, y esto lo podemos ir también hablando en la valorización de los medios probatorios, no hay ningún documento que demuestre subordinación. Está tratando de confundir simplemente a la señora magistrada que existen reuniones. Finalmente, el profesional de la salud en la industria en este país, señora magistrada, trabaja o ejerce su profesión de forma independiente y en varias entidades. Un médico que labora o presta servicios profesionales en un hospital o en una clínica privada también puede prestar otros servicios de salud en otras clínicas o en otros establecimientos de salud, como en este IPRES, que se llama la Clínica Maison de Santé. Y no es lo único, sería muy importante que diga en dónde más ha laborado en ese momento. Entonces, no existe subordinación y eso lo podemos ir apreciándolo. Y finalmente, hay sentencias, no solamente en función a este modus operandi que yo
he advertido y he expuesto, hay sentencias, no solamente de los juzgados laborales, sino de las salas laborales transitoria, la primera sala laboral transitoria, y de la misma Corte Suprema de la República, la primera sala social y constitucional transitoria de la Corte Suprema, donde se han pronunciado este año, señora magistrada, respecto a este tipo de imputación de reconocimiento de vínculo laboral por primacía de la realidad. Profesionales de la salud como el demandante, bajo criterios que tratan de imputar una permanencia, una subordinación, incluso hasta exclusividad. Hasta la misma Corte Suprema, y esto también me va a permitir presentarlo, pero a pesar de que sea público, usted podría valorarlo rápidamente para efectos de poder simplemente identificar la jurisprudencia, pueda identificar que ya se está pronunciando y sobre la predictibilidad que todo magistrado debería generar. Entonces hay un comportamiento bastante estándar para efectos de evitar que simplemente se impute rápidamente y fácilmente el artículo 23.1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, donde simplemente tratan de demostrar una prestación personal para finalmente tratar de presumir una laboralidad. Laboralidad que en este caso no existe, y vuelvo a repetir, el señor es un trabajador independiente, incluso ni siquiera son los montos de remuneración que indica. También tengo informe de contabilidad que puede demostrar una remuneración totalmente variable, que eso demuestra que finalmente el señor prestaba servicios de forma independiente, y no era médico cirujano, trabajaba en el área de emergencia, prestaba servicios en el área de emergencia, le daba cobertura de salud de carácter independiente a las clínicas de Maison de Santé, como brindan una infinidad de médicos profesionales independientes, y eso no implica ninguna laboralidad. Ahora, decir que hay descargos ante al colegio médico, el hecho de indicar que tenga que presentar su descargo por responsabilidad funcional y profesional ante el colegio médico por conductas de repente negligentes, no genera, bajo ningún punto de vista, subordinación. Todos los profesionales que brindan servicios de esta categoría tienen la obligación de rendir cuentas ante las autoridades por sus acciones. Si alguien comete una infracción, una negligencia, o mata a alguien, como pasa en un establecimiento de salud, así sea un trabajador o sea un consultor o un prestador de servicios profesionales de forma independiente, tiene que dar y tiene que rendir su manifestación y presentar sus descargos correspondientes. Entonces, estamos confundiendo, y eso en la secuencia de la audiencia, en la valorización de los medios probatorios, me permitirá a mí poder desvirtuar cada uno de ellos. Con todo respeto, me comenta el señor demandante que se siente un poquito mortificado, y ya hemos tenido audiencia con el señor abogado, pues eso no quería que intervenga, porque daña a la persona. Modus operandi, le dice a la parte demandante. Habla de que es un comportamiento, en este caso, inestable, que es una persona que obviamente trata de sorprender a su magistratura. Yo le rogaría, doctora, de que obviamente llevemos a cabo esta audiencia con profesionalismo. No tildemos y no tratemos de querer incitar a la parte demandante. La parte demandante se siente mortificada. Somos profesionales y creo que tenemos determinadas palabras jurídicas que tenemos que adaptar. Y yo no quisiera pues que esta audiencia termine en otra situación diferente a como nosotros somos profesionales, ¿no? Yo quisiera, por favor, que se guarde la cordura del caso y que se hable jurídicamente y no se tilde de conductas que no son adecuadas para la parte demandante. Señora magistrada, si me permite, en ningún momento he tildado y adjetivado conductas, he adjetivado procedimientos generales, y me parece que está notando mal su colega de atrás, porque finalmente, y en el video se puede apreciar, que no he faltado el respeto a ninguna persona. Bien, entonces vamos a guardar las reglas de conducta que hemos señalado al inicio del proceso. Ahora sí, la parte demandada, doctor, la parte demandada cuestiona este periodo de prestación de servicios del 1 de julio del 2009 al 30 de abril del 2015. Hay prestación de servicios con recibos por honorarios. Claro, pero sí. por ese No, periodo, no hay problema. Ya, entonces el hecho que no requiere prueba es que el demandante prestó servicios del 1 de julio del 2009 al 30 de abril del 2015.
Me dice que en el monto de las remuneraciones sí no está de acuerdo, ¿no? Sí, es totalmente variable y si me Ya. permite después voy a aportar esto. Bien. Entonces, los hechos que requieren pruebas determinar si la existencia de una relación laboral por este periodo, el monto real de sus remuneraciones, ¿no? Y si le corresponde estos beneficios sociales que pretende, que son indemnización por despido arbitrario, CTS, vacaciones, indemnización, gratificaciones, asignación familiar, así como el pago de remuneraciones atrasadas, ¿no? Que está pidiendo. Bien, entonces en virtud de ello, ¿está pidiendo pago solidario también, doctor? No. ¿Pago qué? ¿Solidario? Sí, nosotros estamos demandando a las 2 personas, Ahí. 2 personas jurídicas. Ya, entonces sí corresponde el pago solidario de estos beneficios que pretende. Bien, entonces en virtud de estos hechos vamos a proceder a admitir los medios probatorios. Primero los que están en el expediente, ¿ya? Los medios probatorios de la parte demandante. Ahora te van a dejar hablar, ahora no. Ya, los medios probatorios de la parte demandante está trayendo una constancia de trabajo. El 5 de octubre. Reporte. Ya, anexo H, ¿no? Anexo H. H. Ya, se admite. Luego los roles de guardia se admiten. El memorándum 27-2011. 27-2011 se admite. Un memorándum 86-2012 se admite. Otro memorándum 2703. 2703. Ya, se admite. Luego, se trae una carta de abril del 2010. Carta de abril. Carta. Ya, se admite. Beca, ya, un memorándum 22-029 se admite. Otro memorándum 2109 se admite. Después está trayendo una comunicación interna 017-2013 se admite. Una carta del 15 de febrero del 2010 se admite. Unas historias clínicas donde se aprecia el contenido. Historias clínicas número 5202-863. Señora magistrada. Dígame. 5202. Permítame presentar, oponerme a independientemente de que no tenga ninguna relevancia, pero hay un tema legal, ético que cumplir. Las historias clínicas solamente las administran las IPRES o los establecimientos de salud. Sería importante que demuestre cuál es, a qué título ha poseído o adquirido estas historias clínicas, porque los médicos no tienen el derecho de poder extraer historias clínicas de los establecimientos de salud privados o públicos. Esto incluso está regulado en disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que es el Subsalud. Ahora, con todo respeto, yo creo que el señor abogado, la parte demandada, debe de formular su cuestión probatoria que corresponda y no decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos presentado el medio probatorio y si él considera que es ilegal, que actúe en otra instancia. Y si él considera que no debe de admitirse, que plantee sus cuestiones probatorias. Yo creo que estamos en una audiencia donde conocemos el derecho perfectamente.
Sí, o sea, de la admisión me encargo yo. Sí, claro. Y luego de ahí ya usted señala lo que tenga que decir cuando Ok. haga las preguntas. Ahora, de estas historias clínicas, solamente he traído las 51, 90, 148, ¿no? Hemos presentado alguna Las otras dos no. muestreo de lo que es generado en el trabajo. Lo que nosotros estamos probando en este caso es la actividad que realizaba en la empresa demandada. O sea, no podemos traer todas, tampoco hemos traído un muestreo para probar a su despacho. Historia clínica 29. Ah, sí, 29, 3280. Ya. 29, 3280. Ya, acá lo que veo es la historia clínica 29, 3280. Luego estaría la otra, ¿no? Ahí ya, luego la 51, 90, 48, ¿no? 51, 90, 48. Claro. Sí. Esas dos, ¿ya? Esas dos son las que ha traído. Ya, me dice porque su finalidad es que realizó labores, ¿no? Correcto. Y aquí está el señor. Atención por cirugía, dice Edwin Vizcarra Nieto, no es. Es el ¿Dónde paciente está que el tú atendiste, ¿no? demandante? Vizcarra. Ahí dice Edwin Vizcarra Nieto. Vizcarra Nieto. Ah, ya, de ahí consulta, doctor Rojas Arias Jorge Antonio, ¿no? Sí. Ahí está, ya, se admite. Luego está trayendo una consulta 58, 48, 34. Consulta, constancia. ¿Dónde está ese punto 9.12, doctor? Una consulta 58, 48. Está en la subsanación, ¿no, doctora? ¿Está en la subsanación usted? No, estoy en la demanda. Porque en la subsanación solamente ha puesto la finalidad, ¿no? Y se ha presentado un medio probatorio también, una nueva constancia de trabajo. ¿No? ¿En su subsanación? Ah, ya. Ya, Una una constancia de del día julio 22 de 2013. julio del 2013. Claro, eso se va a admitir luego, pero esa consulta 58, 48, 39. Consulta. ¿El 9 punto que está? 9.12. 9.12, consulta. Consulta, no la encuentro en los anexos. Copia de Se busca la consulta. noviembre. 58, 48, 39. Ya, esa que le vaya buscando, ya no la encuentro. Ya, una constancia policial se admite un comprobante emitido a través de la oficina de carnetización del 19 de septiembre del 2012. A ver, comprobante. 19 de septiembre del 2012, ya, se admite. Una copia del estado de cuenta del accionante en el banco Banco Continental. Banco Continental se admite. Una carta de la empleadora de 13 de noviembre del 2014. La carta sí la he visto por acá. 13 de noviembre del 2014. Ya, se admite. Aquí está, 1L. Ya, el reporte denominado documentos provisionados por auxiliar. Reporte. Documento se admite. Ya.
Luego, exhibición. Está pidiendo el libro de registro de entrada y salida del personal. ¿El demandante se registraba? ¿Había un libro de registros? Ninguno. Ya lo diré en su posición. Pues, ahí está. Ahora, la grabación de video de las cámaras, ¿está pidiendo, doctor? Sí. Para que se... He tenido ya otra audiencia ya con la parte demandada y ellos han alegado que tienen videos cámaras en algunos pasadizos. Entonces nosotros consideramos de que el personal que ingresa a laborar debe estar grabado también en los ingresos por cuestión de seguridad. Entonces estamos pidiendo para probar de que el señor ingresaba y salía a una hora determinada y trabajaba sábados y domingos inclusive. Si me permite. Ya, doctor, ¿hay alguna controversia respecto al hecho que el demandante prestaba servicios, ingresaba a la clínica, salía, inclusive algunos sábados, domingos? Es un prestador de servicio profesional. Es parte de su trabajo. O sea, tenía que ingresar a las instalaciones de la clínica. Sin embargo, la parte demandante puede pedir muchas cosas, ¿no? Si es posible, si tuviéramos la disponibilidad de contar con videocámaras en todos los ambientes, pues bienvenido. No tenemos grabaciones y mucho menos estamos fiscalizando al personal que ingresa constantemente. Y lo que indica el señor abogado era por un tema que él patrocinó respecto a una ex trabajadora que se apropió de insumos internos de la clínica, ¿no? Ya, entonces entendiendo que no hay controversia que el demandante ingresaba y salía ¿cómo se llama esto? De la clínica, no se admite. Luego, el reporte de los pagos realizados al accionante se admite. El reporte de los servicios realizados, ¿el demandante realizaba un reporte? ¿Realizaba reporte usted? Claro, cada vez que se... Audio. Claro, cada vez que trabajaba, acuérdese que yo soy cirujano, o sea, yo operaba pacientes. O sea, está escrito mi nombre en miles de pacientes que he operado en ese tiempo en la clínica, tanto en la emergencia como en sala de operaciones. Como mencioné el abogado, yo no solamente trabajaba en la emergencia, yo hacía consulta también, consulta médica. Hacía también hospitalización, pasaba visitas a pacientes hospitalizados y hacía procedimientos en pacientes hospitalizados también en la clínica. Claro, ¿y usted reportaba todo lo que hacía la empresa? Todo eso está registrado en cada una de las historias clínicas de los pacientes en los cuales yo he visto en la clínica. Ya, se admite. La programación de turnos y roles del accionante se admite. Las tareas asignadas por el accionante se admite. La deuda actualizada pendiente de pago... ¿de cuál? ¿De las remuneraciones? ¿No? Claro. De esa quiere, ¿no? Sí, claro, existe una deuda desde el año 2014 que no me... Bueno, en realidad hay que precisar que la clínica me tiene deudas inclusive hasta, me imagino que del año 2010 que yo trabajo. Por eso es que lo que mencionaba él de los acreedores de Indecopi, eso se hizo cuando Sociedad Francesa cambia a Clínicas Maison de Santé, me entrega un reporte de lo que me debía, desde el año 2009 hasta el año 2013 más o menos. Y ahí ellos hacían dos cosas, o uno ibas a negociar directamente con el director de la clínica, y lo otro es que lo ingresabas tu documento a Indecopi. Entonces, en ese momento, como yo ya no tenía ninguna credibilidad a la palabra que tenían los que estaban en los cargos altos de la clínica, es que yo ingreso mi documento a Indecopi, ¿no es cierto? Pero ese documento ingresa y bueno, y sigue su proceso y queda ahí libre, y al cual yo ya no continúo, porque finalmente me entero que en esa junta de acreedores, al cual había una serie de irregularidades, que claro que no lo mencionan, una serie de irregularidades, como recibo por honorarios, mi orden de pago era el último. Entonces, o sea, ya no tenía ningún sentido yo seguir por ese lado. Ya. Bien. ¿Es cierto? Entonces, inclusive tienen deuda desde el año 2009 al 13 que lo registran ellos mismos en un documento que está presentado, y de ahí para adelante yo no recibo ninguna remuneración año 2014 y hasta todo el 2015 en el cual yo trabajo. Bien. Ahora, la parte de demanda, ¿hay alguna controversia respecto de que contrató un seguro para familiares? Sí, señora magistrada, previamente hay alguna serie de medios probatorios que está emitiendo y finalmente... lo que nosotros podemos aportar es lo que finalmente tenemos. No, o sea, yo le estoy preguntando respecto del contrato de seguro de familiares. Si hay algo que no está en controversia, porque usted lo acepta, ya para qué lo voy a admitir, por Correcto. eso le digo. ¿Acepta que la demandada contrató un seguro para familiares?
aceptamos, y expresamente en video, que el señor tiene un plan o tuvo un plan de salud coberturado o prestado por lo que se llamaba C-Salud, o llamado el Club de la Salud, que es un programa que pueden no solamente acceder cualquier tarjetaviente, sino también personas internas o externas de la institución. Claro, pero ¿quién lo financiaba? Cada uno pagaba su deducible y su costo mensual. Claro, ¿y ustedes no pagaban su subsidio, un porcentaje? No, lo que pasa es que hay coberturas especiales, descuentos especiales en este tipo de tarjetas para personas que son allegadas e incluso también para trabajadores. Allegadas externos, trabajadores e incluso para consejo directivo de la organización. ¿Y ellos fue no desde son el trabajadores. inicio? ¿Eso fue desde el inicio? ¿Desde julio del 2009? No, el señor se afilió voluntariamente y por eso hay una constancia mal escrita donde se le dice que el señor tiene un plan, pero no es un reconocimiento de vínculo laboral. Ahí, señorita, discúlpeme, ahí hay una imprecisión porque lo que él habla de tarjeta clásica que puede usarlo cualquier persona es falso, porque el código para cualquier persona de la tarjeta clásica es PA. Y yo tenía un código TA que solamente se entrega a trabajadores de la clínica. Por ende, yo pagaba por mis padres en total algo de 27 o 30 soles. Cosa que, si usted revisa cuánto cobra la clínica una tarjeta clásica a una sola persona mensual, es totalmente distinto. Ese beneficio era solamente para trabajadores. Señora, ¿Y está en el contrato especificado eso? Claro, eso es algo que se ha presentado, está ahí, está todo escrito, está firmado por el señor la señora Ivonne Rodríguez Riojas, jefe comercial y de servicio afiliado, está todo escrito. Es un documento probatorio, ¿no? Ya. Entonces no entiendo por qué tiene que haber controversia. vuelvo a precisar. En este caso, independientemente que tenga un código o un prefijo TA, es una forma de vincular a las personas allegadas a la institución. ¿Ok? Y es incluso una cobertura de salud que brinda una empresa, en ese momento una empresa tercera, que era el Club de la Salud, C-Salud. ¿Ok? Entonces no hay posibilidad tampoco necesariamente de vincular con un código a un trabajador, y eso lo podemos demostrar más adelante. Ya. ¿Ese horario de trabajo, doctor, es lo mismo que rol de turno? ¿Turnos y roles? Claro. Es lo mismo, ¿no? Acuérdese que nosotros como médicos cumplimos 150 horas, ¿no? de trabajo, es nuestro horario de trabajo. Ya. Inclusive en la clínica a veces trabajaba más tiempo, porque igual el mismo grupo que me manejaba de cirujanos manejaba Chorrillos, también manejaba Lima. Entonces yo trabajaba mucho más de 150 horas y está escrito en los roles que yo he puesto, ¿no? Están las guardias diarias y si eran guardias presenciales, ¿no? Ya. Entonces te entiendo que es lo mismo el punto I respecto del punto E, no se admite. Luego, reportes de atención de cada servicio es lo mismo que el punto D, ¿no? Reporte de todos los servicios realizados. No se admite. La copia de registro de ingreso y salida. ¿Usted tenía registro? Me dijo que sí, ¿no? Tenía un libro de registros, ¿no? Un libro donde nosotros registramos nuestro ingreso, no, pero nosotros presentamos algunas copias del cuaderno de los vigilantes donde anotaba mi ingreso y mi salida de la clínica. Además que, o sea, es fácil verificar de a qué hora empiezo a tener mi primer paciente, ¿no? Porque nosotros nos encargábamos de todo el área quirúrgica de la clínica. Entonces empezaba muy temprano en la emergencia o pasando visita a los pacientes. Ya. 9.19. 9.20, la copia de la ficha RUC, eso lo habrá traído usted para acreditar la personalidad jurídica nada más, ¿no? Correcto, doctor? sí, doctora. Entonces, atendiendo que ya se han apersonado, no hay controversia. El informe médico del 4 de mayo del 2014 se admite y una constancia de beneficio del 26 de mayo del 2015, ¿no? Comprobantes de carnecitación, eso se admite. Luego hay una carta para sus medios probatorios de la pretensión accesoria, ¿no? Hay una carta de fecha 13 de noviembre del 2014, dice, ¿no? Carta 13 de noviembre del 2014. Entonces, beneficio, 13 de noviembre, esa ya se admitió, ¿no? La vuelta a poner para sus medios probatorios, ¿no? Esa ya se admitió. El documento es provisional por auxiliar, también ya se admitió.
Y la exhibición, el reporte de todos los pagos también ya se admitió, y el reporte de todos los servicios y la deuda actualizada también ya se admitió. Ahora, respecto de los medios probatorios en su subsanación, me dice que ha adjuntado otra constancia, ¿no? Del de trabajo. 22 de julio, ¿no? 22 de julio. Ya. Ahí en esa constancia se detalla las actividades que yo tenía en la clínica. Ya, entonces se admite. Señora magistrada, no sé si me permite simplemente aclarar, no sé si a nosotros nos llegaron a notificar ese escrito con ese medio probatorio que es la constancia de trabajo, la Claro. aludida constancia de trabajo. Sí, porque luego Nosotros del no lo tenemos. porque luego del cumple mandato, que es del 8 de junio, el 10 de junio se admitió la demanda y se notificó con todo. Demanda con anexos y escrito de subsanación. No, eso Acá sí dice. tenemos, pero Ya, pues, se refiere a viene la copia simple, la 923, ¿no? La del 22 de julio de 2013. Esa no la tengo. Constancia del 22 de julio de 2013. Se supone que cuando se han notificado con los medios probatorios que ha traído. Bueno, Ya es eso un momento, lo ya tenemos. imagínense. Ya. Señorita, Entonces, ahora sí, un momentito. Respecto de los medios probatorios admitidos, ¿la parte demandada va a interponer alguna cuestión probatoria? Sí, como vuelvo a recalcar respecto al 9.11, historias clínicas, nos oponemos, independientemente de la no idoneidad para poder acreditar algún vínculo laboral. Lo cierto es que de acuerdo a las disposiciones regulatorias de su salud, ningún profesional de la salud puede retirar, extraer historias clínicas Claro, pero en sí solamente lo puede señala- exigir un juez. Ya, Entonces, pero usted solamente lo señala como de mérito, o sea, para que yo lo tenga en cuenta, porque Ok. porque en sí la oposición es a una exhibición, ¿no? No Sí, es claro. a un documento, ¿no? Ok. Entonces eso es de mérito nada Así más es. lo que se señala. ok. Ya. En segundo lugar, habían una serie de medios probatorios que nos exigen presentar y exhibir, ¿no? Como vuelvo a indicar, hay muchas cosas que pueden exigir y que pueden ser incluso físicamente imposibles, ¿no? No contamos con un libro de registro de entrada y salida. No tenemos grabación de video para rastrear. No he pedido eso. Lo han admitido. No he pedido grabación de video, lo he rechazado. El reporte de todos los pagos. Eso sí. Eso tenemos un aporte ahí contable, incluso declaraciones juradas. No, claro, pero cuando usted a cuál se opone a exhibir. No. Finalmente, señora magistrada, hay información que no podemos brindarla porque no existe. Ya. ¿Ok? Y sí es importante mencionarla para efectos de poder guardar la transparencia en el comportamiento procesal. Por eso, o sea, si usted me dice se opone porque no existe, Así es. ya, ¿a cuál de ellos se va a oponer? Por eso le digo, el libro de registro de entrada y salida. Ya. Bueno, ya usted divirtió el tema de la grabación de videos. El reporte de todos los servicios realizados por el accionante. O sea, realmente esto, si quisiera quisiera desconocer la presencia del demandante en la institución a través de servicios profesionales independientes, eso no es así. Sí, efectivamente, fue profesional independiente, pero no podemos presentar todo el reporte de los servicios que realizó. No hay forma de poder validar o entregar toda la información que finalmente está pidiendo, ¿no? Se puede pedirle a Luna, ¿no? Pero finalmente no podemos acceder a ella. La programación de turnos y roles no la tenemos, y finalmente las tareas determinadas y asignadas por el accionante, eso tampoco. Finalmente sí está claro que brindó servicios independientes en el área de emergencia. Ya. Y bueno, y el reporte de atenciones de cada servicio, ¿no? Eso es lo que usted también desvirtuó. Que dije que no. Ajá. Así es, nada más. Ya, entonces se está poniendo, doctor, al punto A, al punto B, al punto A, al punto D, al punto E, al punto F, ¿no? Sí. A eso nada más. Y a la J, ¿no? No sé si lo dije. Y J. Bueno. No lo admití. Los horarios de trabajo tampoco los admitió, Tampoco ¿no? lo admití. Bueno, y el contrato de seguro, eso lo podemos simplemente, finalmente desvirtuar en los alegatos. Bien. Entonces el contrato de seguro no se opone, ¿no? A la existencia del plan de salud, no. No.
No. Ya. Los medios probatorios de su oposición. Sí. A ver, señora magistrada, si me permite, existen, en los primeros minutos de los alegatos mencioné el hecho de que existía un procedimiento concursal. Eso sí, no hay problema. De su Sí. oposición, medios probatorios de su oposición, de la oposición, de que no tiene medios probatorios. No hay forma, o sea, hay me forma. pueden pedir Ya. cosas que no existen operativamente. Bien. Se le corre traslado de la oposición formulada, doctor. Bueno, doctora, nosotros estamos viendo, obviamente, en forma reiterada, situaciones que no son de acuerdo. ¿Cómo vamos a traer la luna? O sea, yo creo que hay que guardar respeto, ¿no? De una situación, somos profesionales. Y obviamente también debemos de conocer bien el Código Procesal Civil que se aplica obligatoriamente en los procesos laborales. Una cosa son cuestiones probatorias en donde se divide en tachas y oposiciones. Las tachas proceden contra documentos. O sea, yo no puedo decir, me opongo a tal cosa. Pues obviamente somos abogados y nosotros consideramos debemos tachar ese documento porque es falso o inidóneo. Y no tenemos por qué plantear tachas, porque creo que el Código Procesal Laboral señala claramente que podemos sancionar y multar al letrado que está actuando temerariamente. Y nosotros pedimos que se haga efectivo en esta situación. No es la primera vez que tenemos una audiencia con la parte demandada. Tenemos que ser categóricos y de una forma pragmáticos. Cuando hablamos de oposiciones, se supone que nosotros tenemos que probarlo, doctora. El Código Procesal Civil dice claramente, el que alega algo, lo prueba. Yo no puedo decir categóricamente, no lo puedo ofrecer. Obviamente sabemos que si trabajamos como abogados y asesoramos una empresa, le pidemos al área administrativa, señora área administrativa, hay un pedido que está solicitando la parte demandante que nos muestre algún documento que, como abogado, como área legal, le han pedido al área administrativa, señora área administrativa, acá está el documento, señora magistrada. Le he pedido el documento. Y me ha contestado que no lo tiene, no lo ha buscado. Eso es lo que usted está pidiendo, señorita magistrada. Documentos probatorios que acrediten en este caso a la oposición. O sea, yo no puedo estar en una audiencia y decir me opongo a todo. Obviamente esa situación hace que nosotros tenemos que actuar con pragmatismo, con lealtad, con probidad, con buena fe. Nosotros hemos sido muy pacientes, señorita magistrada, y nosotros en ningún momento dañamos a nadie, pero queremos que obviamente se actúe de acuerdo a ley. Si la parte demandada señala claramente que se está oponiendo y no ha juntado ningún documento probatorio que acredite su oposición, obviamente tiene que rechazarse liminarmente, y que si la persona no lo quiere ofrecer o no lo quiere aportar, se aplica obviamente su conducta procesal, como dice el Código Procesal Civil, supletoriamente al Código Procesal Laboral, y que se vea en su sentencia obviamente que no hay una cooperación de parte de la parte demandada para poder rebatir lo que dice el accionante. Nosotros estamos probando con documento probatorio, y si hay algún documento que es falso, que lo diga. Acá tengo la denuncia penal, acá tengo los testigos, acá tengo el documento, es falso. Y si no hay, en este caso, en la oposición, que es materia de controversia que usted nos ha corrido traslado, solicito que se declare infundada en todos sus extremos. Bien. Muchas gracias. Esas oposiciones van a ser resueltas conjuntamente con la sentencia. Ahora sí, doctor, ¿usted está trayendo ese medio probatorio? ¿Ha traído copia para la otra parte? Sí, A sí. ver, entonces Sí. le damos la copia de la otra A ver. parte y le dan el mío, por favor. Señora magistrada, acá hay dos copias de, primero las cartas enviadas al Indecopi, dos cartas expresas, literales, y partes, una síntesis del procedimiento administrativo ante la Comisión de Procedimientos Concursales. Son dos ejemplares que usted le va a permitir finalmente poder tomar una mejor decisión. La decisión que advertí al inicio de los alegatos. También hay, desde el punto de vista contable, cuánto es el saldo deudor hacia la parte demandante. ¿Okay? Se ha podido identificar dos deudas, una de la sociedad francesa y otra de la empresa C-Salud, que absorbió a Clínica Maison de Santé. Entonces, tenemos, este es un ejemplar y este es otro. Ahí puede apreciar, señora magistrada, dos cosas. Primero, la deuda como un resultado sintético, ¿no?, concluyente, y además se puede apreciar cuál ha sido el histórico de emisión de recibos por honorarios.
a usted le va a permitir contrastar dos cosas, ¿no? Primero, que existió una serie secuencial, periódica, continua también, de emisión de prestaciones de recibos por honorarios, y además va a poder determinar la volatilidad de una retribución variable, ¿no? Porque va a encontrar un histórico de recibos por honorarios que se han dado en el transcurso de los años. Entonces, esto es el aspecto contable. Y además, si me permiten simplemente precisar, con el aporte del medio probatorio del procedimiento concursal, ahí están anexas incluso las declaraciones juradas que aportó en la misma Comisión de Procedimientos Concursales, y pueden hacer el contraste de lo que finalmente se declaró con lo que finalmente está facturando, ¿no? Si hay alguna omisión ahí, bueno, es un tema que deberá responder finalmente la parte demandante. Y si me permite, simplemente para terminar, se lo puedo mencionar simplemente por número, pero es mucho más cómodo para ustedes ver 3 sentencias en 3 instancias: juzgado laboral, sala laboral y Corte Suprema, con una antigüedad no mayor a 1 año de sentencias que se están pronunciando respecto a vinculación o reconocimiento de vínculo laboral por profesionales de la salud, incluso donde los demandados son las mismas empresas que ahora estoy representando o apoderando. Entonces, eso le va a permitir también ver bajo la predictibilidad el sentir del cuerpo institucional del Poder Judicial. Bien. Ahora, la parte demandante ha traído esos reportes que le pedí. Ahora, pero lo que quería un poquito dejar a tingencia de que pase desapercibido la documentación que ha traído la parte demandante. Doctor, lo que pasa es que yo quiero, ¿ha traído copia para la otra parte? Sí, no. sí, doctor. Ya, entonces así vamos a cortar el audio para que usted lo verifique, ¿no? La documentación, aperturamos y ya vemos cuál admitimos, ¿ya? Sí, esto es lo que te ha pedido. Esos son los PDTs de lo que se porque Sí, te la copia. Ese es para la doctora. Ese para la copia. Gracias. Ahora, ¿necesita tiempo para revisar la documentación? Ninguno. Ah, ya. Entonces, ahora sí, un momentito, vamos por partes. Vamos por partes. Primero, respecto de los saberes, ya ha traído todos sus saberes, todo el reporte, ya, y le voy a hacer las preguntas del caso al momento de verificar el tema de las remuneraciones atrasadas, ¿ya? Aquí esto es lo que yo pedí. Ahora, con respecto a la demandada, doctora, a ver ahora sí, los documentos... Bueno, en primer lugar, doctora, nosotros debemos de dejar constancia que la parte demandada se encuentra rebelde. La parte demandada no tiene opción de traer medios probatorios porque obviamente su estación procesal cambió y él podrá estar presente haciendo sus alegatos de apertura y alegatos finales. Nosotros ya desde ya mostramos pues un rechazo a la documentación. La última documentación que ha presentado son sentencias que no tienen nada que ver con la parte demandante. No es pues que esté el nombre del señor para que se pueda ofrecer como pruebas. Las liquidaciones que presentó como anteriores a la parte última no tienen ni un sello ni una firma. Son documentos que son apócrifos. La documentación que presenta Indecopy son documentación que no tiene ninguna relación con los puntos controvertidos en materia de señalamiento por su despacho, por lo que nosotros consideramos que son impertinentes. Y es más, en fotocopia no sabemos tampoco si existe una veracidad de los hechos que se presentan. El Código Procesal Civil señala en el 235 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en Ley Procesal Laboral de Trabajo, de que la documentación, si se tiene la validez, debe ser certificado por auxiliar jurisdiccional, por notario o cualquier otro funcionario que acredite la veracidad de los hechos. Obviamente nosotros consideramos, señorita magistrada, de que estos documentos pues obviamente más bien están entorpeciendo lo que ya se ha presentado en la demanda, y en donde obviamente la parte demandada lo único que tiene que hacer es apersonarse al proceso, y si no, señalarlo yo como un alegato final en donde su despacho determinará si lo admite o lo rechaza o lo tiene como fundamento para poder sentenciar. Consideramos entonces en este caso la impertinencia es lo mismo, porque no tiene nada que ver con los puntos controvertidos señalados en su despacho en la audiencia de conciliación correspondiente. Bien. Usted dice que los trae por el hecho de que quiere hacer relevancia que la prestación es civil.
¿no? Por eso los está trayendo. Sí, si me permite simplemente. 2:52 de la tarde, el abogado dijo: hay que actuar con pragmatismo, probidad y buena fe. Hay que ser consecuente con lo que decimos, ¿no? Desde el primer momento está tratando de buscar la posibilidad de no ejercer mi derecho de defensa. Y en este caso, señora magistrada, lo más relevante es: no podemos tampoco cuestionar todos los medios probatorios. Si finalmente hay una posición, como él bien dijo el abogado, hay que demostrar su falsedad. Y si hay falsedad en los documentos, el que está aportando en este momento asumirá sus responsabilidades correspondientes. Entonces, estamos aportando bajo la buena fe los medios probatorios, e incluso son documentos públicos, e incluso esta información contable podría diferir de la declaración jurada de impuesto a la renta. Entonces, hay que revisar bien, porque finalmente nosotros, si nos permite, tendríamos que hacer arqueología para ver cuántas facturas, son centenas, o centenares de facturas o de recibos por honorarios que tendríamos que aportar al proceso judicial, y no tendríamos un problema de comenzar a buscar ese tipo de documentación. Pero no entiendo la oposición. La oposición finalmente es en base al hecho de declarar todo falso, cuando el mismo letrado dijo que, bueno, eso se tiene que demostrar. Y vuelvo a repetir, la carta del 3 y 4 es totalmente gravitante en este análisis, señora. Finalmente el reconocimiento expreso, y no hay ni siquiera la posibilidad de que indiquen que ha habido un vicio de la voluntad que le permita decir que se desdijo, o finalmente no existió hubo una coacción, error, violencia o un acto que pueda imposibilitar ejercer su declaración de voluntad de forma legal y que pueda ser vinculante. Bien, entonces respecto a este medio probatorio, sí tiene relación con el primer punto de los hechos que requieren de pruebas. Sin embargo, a pesar de la declaración del demandante, lo que tiene que analizar el juzgado es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces se ve en la realidad de los hechos lo que realmente ha suscitado. Respecto al movimiento de cuentas de análisis, respecto a esto, ¿cuánto es lo que la demandada señala deudar al demandante? No entiendo. Sí, a ver. Respecto a Cesalud, sociedad que absorbe a Clínica Mesón de Santa S.A., hay 5 facturas pendientes que arrojan un monto por pagar de 6.274.43. Y ahí está también con el histórico de ingresos de movimientos de recibos por honorarios. Y respecto a Sociedad Francesa de Beneficencia, el total actualizado es 13.685.83, derivado de de 4 recibos por honorarios: el 002, 451, 495, 496 y 536, que aún están pendientes. Ahora bien, si me permite, señora magistrada, hay una carta que usted mencionó, una carta de noviembre del 2014, donde la misma sociedad francesa, en su oportunidad, en noviembre del 2014, le contesta a la parte demandante, informándole que tenía una deuda de 17.105.95. En ese momento la deuda era de 17.105.95 por los servicios profesionales hasta el año 2012. Y ahora es 13.000. Ahora es 13.000, y por eso ahí está el flujo de ingresos y salidas y de pagos desde el punto de vista contable, a pesar de que me están tratando de desconocer o generar una inexistencia o validez. Claro, o sea, bueno, el tema es de que esto yo se lo admito como referencial, porque si usted dice que ha pagado, me debe acreditar el pago. O sea, esto no me acredita el pago, esto solamente es una referencia que usted me dice, esto es el adeudo que tengo a la fecha, ¿no? Pero el pago lo vamos a determinar con mi perito. Pues, así es. Señora magistrada, simplemente para terminar, antes de poder darle la palabra al señor demandante. El mismo medio probatorio aportado por la parte demandante, la carta del 13 de noviembre de 2014,
podría simplemente sustentar la creencia que tiene con Sociedad Francesa de Bien. Beneficio. Y respecto de las sentencias no son medios probatorios, la parte demandada solamente los ha ofrecido, ¿no?, para que las tenga en cuenta el juzgado. Señorita jueza, quería acotar algo, por favor, en cuanto a la deuda que dice el señor que me tienen, que realmente habla y casi me pongo a llorar, porque dice que me deben 6.000 soles. Claro, probablemente son 6.000 soles que me deben de facturas que yo he hecho y he tenido que pagar los impuestos y por ende esos no me las han pagado. Pero todo el 2014, claro que no hice facturas, porque ¿cómo yo iba a pagar impuestos de algo que no me pagaban? ¿De dónde? Yo no tenía ni para mis hijos. 2014, 2015. Por eso es que yo no hice facturas. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que sea un promedio, porque ahora ya, claro, ¿qué credibilidad van a tener ellos de lo que yo he trabajado? Si ahorita pueden haber manipulado todo, ya no estaba yo ahí. Es inconcebible que diga eso. ¿Cómo me van a deber 6.000 soles? Son casi 18 meses. Claro, tranquilícese, por favor. Nosotros por eso le digo que lo vamos a verificar. Se supone que al momento de verificar ese tema de remuneraciones impagas, vamos a determinar, porque se supone que Están pagos en el Banco Continental, que por ende esos pagos que están ahí mensuales solamente son de procedimientos, porque el pago del trabajo que yo hacía en la emergencia era un pago directo. Entonces por eso es que también hemos presentado los PDTs, porque ahí está, o sea, ahí hay que, digamos, mirar ambas cosas, porque se ve qué cosa es la realidad de las cosas. En los PDTs sí están los recibos por honorarios, más los recibos que también daba para que me los paguen el Banco Continental, pero la Mesón en ese tiempo solamente pagaba los recibos de procedimientos, llámese cirugías, en el Banco Continental, y todo el otro, el resto, era pagado directamente a mi persona de la caja de la clínica. Ahora, lo que yo le quiero entender es, para determinar yo eso con el perito. Usted me ha traído el PDT del 2014, ¿no? Porque todos los años, están todos los años. Pero la deuda es del 2014, no, ¿cierto? La claro. que usted está pidiendo ahora acá en el... Claro, ese es un monto que nosotros hemos arrojado promedio, porque ahorita, claro, o sea, ¿cómo yo voy a también a acreditar o decir realmente qué cosa es lo que me deben de lo que he trabajado si ha pasado cuántos años? Ya ellos pueden haber manipulado los pacientes que yo he atendido o las cirugías que yo he hecho. Y ya como yo iba a facturar algo que no me pagaban, por eso es que yo dejé de facturar, por eso es que el señor me habla de una deuda de 6.000 soles, claro, 6.000 soles son de facturas que yo he hecho y he tenido que pagar los impuestos y no me han pagado. Pero y de todo el resto del año, claro que no he emitido facturas porque yo tenía que pagar impuestos a la SUNAT no me iba a esperar. Claro. Ahora, un momento, ahora entonces, por ejemplo, lo que me ha traído del 2014, dice ejercicio grabable 2014. O sea, usted acá ha declarado todo, pero lo que tengo que verificar es con el Continental si eso lo que ha declarado ha pagado. No, probablemente en el 2014 en el Continental ya no hay ningún ingreso. En el 2014, como yo sigo todavía, hasta ahorita tributo como renta de tercera categoría, porque porque igual no me he movido de esa categoría en la SUNAT, entonces yo tributo mensual. De hecho, en el 2014 tributaba mensual, pero como no tenía ingresos, ya tributaba cero. ¿No es cierto? Porque ya yo no hacía facturas, porque ellos no me pagaban. Si yo emití una factura, por decir, por 5.000 soles, es el 18% del IGB, tenía que pagarlo yo a la SUNAT. Pero ¿de dónde lo iba a pagar si yo no tenía? Entonces, por eso es que ya no se han emitido, yo ya no, en el 2014 ya no he emitido facturas. Probablemente las facturas que están deben ser las últimas del 2013, me imagino, ¿no? Porque los montos son variables. Claro, y entonces, ¿cómo yo veo para determinar estas remuneraciones impagas? O sea, usted me dice que por el hecho que usted ha trabajado. Claro, nosotros hemos, de acuerdo a lo anterior, por eso, lo que queríamos era, de acuerdo a lo anterior, que sí está acreditado con los PDTs de la SUNAT, entonces también hay los montos finales al año en el cual yo tributaba, que de ahí se haga un promedio. Y eso es lo que nosotros hemos multiplicado por el tiempo que no me han pagado. Porque como comprenderá, ¿cómo probaría yo exactamente cuánto es lo que me deben por mes si además era variable? Además era variable. O sea, mi sueldo oscilaba entre 12.000 y 15.000 soles mensuales. Lo que yo ganaba, y a veces en algún mes era más.
Y esto es que hay muchos procedimientos que ellos deducían que no, que la aseguradora no me paga, que todavía no nos paga, que tienes que esperar, y hay cosas que, por eso es que hay deudas desde el 2009, que ellos como sociedad francesa ponen ahí que todavía me deben. Entonces imagínense también 2013, 2014, 2015, en que ya la clínica se empieza a tener problemas, ¿cuántos de esas facturas, de esas boletitas no están pagadas, ni siquiera en facturas? O sea, así como hay variabilidad, o sea, hay bastante que digamos que se le ha regalado a ellos, ¿no? Y ahora dígame, acá dice, por ejemplo, del Banco Continental que usted ha traído, Ajá. hay montos, en enero 2014, o solamente todos son, deducciones. No hay ingresos. Dice retiro, ¿no? Retiro, abono, Retiro, claro, está hasta el 2014, sí. Retiro, como usted ve, no hay ingresos. Pues. Bueno, acá dice nomás depósito en cuenta, 150 soles. Claro, eso debe haber sido para hacer algún pago. Pero usted ve, no En hay. efectivo, 100 soles. No hay. No hay. Acá está, mire. Mire, por ejemplo, mayo de 2014 dice, Ajá. Clínica Mesón de Santé, 5.000 soles y luego 20.000 soles. A ver, en mayo 2014. Ya, esos 20.000 son de unas facturas que son del 2013, mediados de 2013, que me pagaron así de golpe, creo que 2 o 3 facturas. 2 facturas creo fueron estas. Ya, los 5.000 también Pero, es retrasado. Claro, pero esos no son de pagos de, o sea, de por mi trabajo el 2014. 2014. No, porque no, en 2014 no hay facturas hechas. Pues. Igual en octubre de 2014 dice acá ingreso Clínica Mesón de Santé 4.870.74. Agosto. Sí, esos son facturas atrasadas. Ya. La parte demandada cuando iniciamos, ¿no? Respecto del periodo de prestación de servicios, usted dijo que no había ninguna controversia respecto de ello. ¿No es cierto? Hay sustento contable de movimiento de esas fechas. Claro. Ahora, respecto a lo emitido, de que estoy viendo lo que usted ha traído, son del año 2013, pero no hay del año 2014. No, eso es todo es que acá hay algo que precisar, señora magistrada. Independientemente que la institución no le pague, un contribuyente tiene que emitir los comprobantes de pago. No podemos simplemente decir, como no me pagaba, no tributaba del servicio de vengado que me corresponde de acuerdo a la ley de IGB. No. La ley del IGB dice servicio de vengado, servicio que tiene que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, lo que se trata acá de advertir es que no se puede imputar, y estamos hablando sobre facturas emitidas y que están adeudadas. Así como el señor dice, se manipuló o se han podido manipular pacientes, yo también podría decir, ¿de dónde sacó 500.000 soles? Porque evidentemente, ¿de dónde puede llegar a esa conclusión para determinar ese importe? Entonces lo que nos corresponde es centrarnos a lo que indica expresamente las normas. Las normas dicen, hay que reconocer los conceptos donde legalmente se pueden imputar. Pero si hay un servicio que indica el señor y el cual no ha facturado, porque expresamente indica que se emitía facturas, entonces donde no podemos nosotros acreditar ello. No podemos hablar de una creencia o de una deuda correspondientemente. Dice que no hizo facturas porque no le pagaban 1 y 4 de la tarde. Entonces, en realidad hay una creencia que tiene todo el derecho de poder acudir a cualquier vía jurisdiccional, ya sea en la civil, para poder exigir que hay un monto deudado, como cualquier acreedor que puede exigir el pago de sus acreencias. Y eso es lo que corresponde de acuerdo a nuestro sistema jurídico. Entonces no se puede decir acá simplemente con una vía laboral reparatoria, indemnizatoria, de que el señor finalmente prestaba servicios, que no demostró la cantidad de servicios que ha aportado, si lo único que hay es facturas emitidas. Y si finalmente
pero no ustedes hay... no cuestionan el periodo 2014 cuestiono. que le ha prestado servicios, entonces... Prestó servicios, es una ya, ¿y cómo creencia. se le pagó? No se le pagó, pues, ¿no? No, pero ahí está señora magistrada. Que acredite mi pago. Perdone, Un pues. ratito, por favor. No se tiene que interrumpir Esto no a es la un otra rally. parte cuando hable. Por favor, señora magistrada, ahí le estoy aportando ese flujo de todas las facturas que han ingresado. Claro, dice No. 2012, 2013, Así 2011. es todo lo que realmente ha ingresado en la institución. No se trata, yo no puedo demostrar algo que el señor indica que ha prestado servicios y que finalmente no presentó su comprobante de pago. Eso es un acto, finalmente, por más que exista una creencia del señor, debió haber emitido, por más que existía o pudiera haberse incrementado la creencia. Si él indica eso, O sea, finalmente debió haber presentado, emitido facturas o recibido por honorarios, pero o sea, el no lo demandante presentó. para que se le pague siempre emitía ese tipo de facturas. Cualquier institución tiene que pagar en función a los recibos o comprobantes que tiene que emitir. Ya. Bien. Entonces, dígame. Pero como usted ve, esas facturas que están pagadas de manera salpicada en el 2014 tenían hasta casi un año de atraso. Entonces hay que entender que de dónde yo iba a sacar el dinero para pagar esas facturas. Además que o sea, estos son periodos que he trabajado. No entiendo también cómo dice que no pueden probar mis funciones en cada uno de los servicios de la clínica, cuando es muy sencillo. Si todo está computarizado, yo alguna vez he pedido una lista de todos los pacientes que he operado para hacer un trabajo de investigación y me han sacado hasta el del 2009, y es una lista, son 300, 400 pacientes y salen ahí al toque. Igual en la emergencia, cuántos pacientes he atendido, igual en consultorio, cuántos pacientes he atendido, igual en hospitalización, cuántos pacientes les pasé visita, lo hice procedimientos. Además ellos tienen, porque ahí ellos imprimen una serie de recibos y facturas que yo he emitido, pero ellos, o sea, hay una liquidación que ellos hacen mensual de todo lo que yo ingreso o digamos produzco en el mes, para que yo pueda hacer la factura sobre ese monto. Pero cuando yo iba a solicitar, no, todavía lo estamos trabajando, porque ya la clínica tenía problemas. Entonces hubiera traído esas liquidaciones mensuales. Ahí existen liquidaciones mensuales antes de yo emitir un recibo. Ellos mismos, doctor, eso es toda su producción, listo. Entonces yo verificaba con algunos otros comprobantes que tenía, listo, estoy de acuerdo, hago mi factura. Ahora, él hubiera traído en todo caso esas liquidaciones, ¿no? Desde enero del 2014, por lo menos, ¿no? Señora magistrada, creo que hay que precisar jurídicamente. La lógica no necesariamente llega a conclusiones jurídicas. Jurídicamente, para efectos de generar una creencia o una deuda correspondientemente, dentro de nuestro sistema fiscal hay que emitir comprobantes, ¿no? Y a mí me están pidiendo que yo presente toda la lista de servicios. Al contrario, tiene que presentar toda la lista de comprobantes que ha aportado. Los servicios que ellos alegan están fuera o extra procesal, extra del proceso. Y así, efectivamente, por eso en los primeros minutos del alegato inicial hablábamos de la situación institucional de la sociedad francesa, que está pasando por un procedimiento concursal. El hecho de pasar por un procedimiento concursal es para efectos de reestructurar deudas, y como tal las deudas tienen que ser cumplidas, pero para efectos de pagar deudas tienen que ser válidamente emitidas y sustentadas. Si lamentablemente, yo entiendo la posición, no lo tomo en absolutamente nada personal, es simplemente una apreciación profesional. Si hay una deuda y presta servicios y hay un devengado, tiene que emitir los comprobantes y tendrá todo el derecho de accionar contra la institución, judicialmente o administrativamente, el procedimiento concursal, para efectos de poder exigir lo que le corresponda. Pero el hecho de omitir una acción tan importante como no cumplir con las diligencias tributarias, yo no puedo reparar eso. Eso no es la consecuencia de este proceso judicial, y mucho menos estamos y si trajéramos a un tributarista, a un funcionario de la SUNAT, diría lo que exactamente estoy diciendo.
tienen que finalmente emitir su comprobante por los servicios de vengados y tendrán todos los derechos para poder accionar por recuperar su acreencia. Pero no puede haber una doble contabilidad. Bien. Entonces, y ahora sí pasemos a la actuación de los medios probatorios. Los medios probatorios son de actuación inmediata y se van a tener en cuenta al momento de resolver. Respecto del libro de registro de entrada y salida del personal, ya me dice que no obra, ¿no? Ya, reporte de todos los pagos realizados al accionante desde el inicio de vínculo laboral. ¿Ha traído? Perdóneme. El reporte de todos los pagos realizados. Está ahí Eso en la ya. constancia. Entonces se tiene por cumplida en parte porque no están de todos los años. No, esto, perdóneme, está todo lo que se ha facturado. Ya, O sea, pues, pero no es de todo el periodo, ¿no? no, está absolutamente todo el universo existente de comprobantes, señora magistrada, que se han emitido y ha recepcionado a la institución. Sí, ya, pero no está por el periodo que ha pedido el demandante, por eso le digo. Si no está el periodo, señora magistrada, Ya, no eso lo ha presentado. merituaré yo en sentencia. Correcto. El reporte de todos los servicios realizados ya se ha puesto, la programación de turnos y roles del accionante, ¿las ha traído la programación No, de no, turnos y indica roles? que no. No. Las tareas determinadas por el accionante tampoco. La deuda actualizada pendiente de pago, usted me dice que es esa. Ya, la vamos a merituar. El contrato de seguro para familiares no lo ha traído, ¿no? No, es lo que ha aportado la parte demandante, ¿no? Es el plan de salud que ellos alegan. Nada más. Ya, y el registro de ingreso y salida tampoco. Claro, ¿no? es lo que no tenemos, ¿no? No tiene. Prestador de Bien. servicios. Ya. Ahora, me dice usted que el demandante es un prestador de servicios independiente. ¿En qué se sustenta ello al momento que le prestó servicios a la demandada? ¿En qué se sustenta que sea él independiente? ¿En qué se sustenta? En que en los establecimientos de salud, como una IPRES privada, como es la Clínica Mesón de Santé, cualquier IPRES privada en el sector salud en el país, los profesionales pueden brindar sus servicios y pueden brindar sus servicios aportando su expertise profesional. ¿Ok? En ningún momento se está cuestionando las cualidades profesionales de la parte demandante, sino que la parte demandante o el profesional aporta y no se subordina a horarios, no se subordina a decisiones, y esa facultad directriz que tiene el empleador no se materializa en ese tipo de comportamientos. Tan es así que incluso la industria o la práctica de estos profesionales independientes en las IPRES generan que primero pueden incluso aportar servicios como empresas, donde grupos de profesionales se alían, se constituyen como empresas y finalmente prestan servicios empresariales coberturados con una serie de profesionales para coberturar áreas específicas de las instituciones. Además, también existen profesionales independientes que pueden permitir prestar servicios con su expertise o su habilidad profesional. Ningún profesional independiente tiene una facultad directriz o una subordinación en el mejor sentido y laboralmente hablando, para efectos de subordinar esa capacidad y esos lineamientos de un empleador hacia un médico en esta naturaleza. Ya. Sí. Pero entonces, en este caso, si usted me dice que él era independiente, se supone que sí existía una programación de turnos y roles realizado por la demandada, ¿no es cierto? Los profesionales de salud tienen que coordinar con los responsables de los establecimientos, los directores médicos, la capacidad de llenar la disponibilidad de atención de profesionales de salud en las 24 horas. Una IPRES no puede quedarse sin capacidad de atención. Y el director, el que usted me señala, él asigna. No asigna, sino va armando el rompecabezas de la disponibilidad de los profesionales. Claro. Una institución no puede estar sin un profesional en ningún momento del día. Si tiene una imposibilidad de no tener cobertura, tiene una responsabilidad no solamente de establecimiento de salud como IPRES frente a su salud y al MINSA, sino también responsabilidades penales ante consecuencias nefastas de atención a un paciente, ¿no? Por eso las instituciones tienen necesariamente que tener áreas ancladas, por más que no sean productivas, como muchas áreas tenemos de áreas críticas, áreas de especialización, áreas de emergencia, que tienen que contar con esas áreas porque la norma o la Ley General de Salud lo exige a las IPRES.
Ujú. Pero coordinan, así como coordinan con el demandante, coordinan con los otros médicos. Y Claro. los médicos proponen el horario y quien determina ello es el director, Es un acuerdo de partes. ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que 3 médicos estén disponibles, ¿no? Al mismo horario, No se pero puede. y el director diga, no, pues no Claro. puede ser 3 médicos al mismo horario, sino ya usted vaya en la mañana, usted vaya en la tarde, usted vaya en la noche. Es como aceptar a 3 abogados para 3 procesos distintos. Por eso, pero quien finalmente- determina es el director, Claro, ¿no? es el encargado administrativo médico de la institución. De la institución. Así es. Ya. Entonces, ¿y cómo, en el caso del demandante, usted me dice que él es emergencista? Tenemos recibos donde indica la glosa de recibos de acuerdo a contabilidad como emergencistas. O sea, para usted el demandante no hacía Como emergencia. ¿Ah? No hacía ¿Perdón? consulta, no tenía consultorio. No puedo confirmar esa. El señor demandante dice que sí. Bueno, ahí no tengo ahorita capacidad de poder Ah, ya. indicar eso. Entonces, pero tampoco lo niega, o sea, No. Lo que Solamente sí hay son dice, servicios, pues sí. servicios de prestaciones de servicios independientes de un. ya. profesional. Ahora, el demandante de los de los pacientes que recibía ¿el demandante se quedaba con un porcentaje o todo era cobrado por la clínica? No, la clínica, como cualquier empresa, tiene que facturar y cobrar a los pacientes, ¿no? Ujú. Ya sea, hay tres tipos de pacientes que pasan por la institución. Los pacientes que se derivan de instituciones nacionales, ¿no? Porque hay incluso algunos convenios donde te permiten hacer una transferencia de pacientes, lo que se llama capitados. Hay tarjetavientes, producto de este programa de salud que se llama el Club de la Salud. Y además hay pacientes que acuden por coberturas de EPS, ¿no? Todos ellos tienen que facturar a la caja central, que es finalmente la institución, la IPRES. Ujú. La IPRES dentro ya a la interna es que paga las retribuciones en función a los servicios de cada profesional independiente que presta los servicios integrados en la organización, ¿no? Ujú. Bien. A ver, la parte demandante. Dígame usted, ¿con quién coordinaba o quién determinaba esos turnos y horarios? Bueno, ya nosotros más o menos a partir del año 2010, ya que éramos cirujanos que manejábamos las clínicas de Chorrillos y Lima, teníamos ya días... Usted se acerca al micrófono porque si lo mueve va a seguir sonando. Ya teníamos días fijos establecidos donde nosotros ya teníamos un horario el cual ya sabíamos que teníamos que ir a la clínica y cumplíamos turnos de guardia, ¿no? Así como en cualquier otra institución del país, cada médico tiene su día fijo y los fines de semana siempre son variables. Igual en la mesón. Claro, y después ya todo eso era avisado por el jefe de área que teníamos nosotros de cirugía, ¿no? Ujú. Y yo no soy emergencista, mi especialidad es cirugía general. Y eso está bien acreditado pues, ¿no? En colegio médico y mi registro especialista que se puede ver en la página web, ¿no? Ujú. Por ende- ¿Y así le daban mensualmente o cómo le daban este rol de turnos? Claro, mensualmente lo hacíamos, mensualmente lo hacíamos. Ujú. Mensualmente lo hacíamos. ¿Y usted cumplía con las 150 horas que me dijo? Si se revisan los roles, yo cumplía 150 horas en Chorrillos y 150 horas en Lima. En realidad hacía 300 horas mínimo en el mes. Porque si, por ejemplo, había algún otro turno que cubrir, etcétera, podía hacer más tiempo, ¿no? Ujú. Ahora, estos turnos que cubría podían ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Claro, están los roles, ahí están con las horas, ¿no? Entonces a veces son guardias de noche, 24 horas, turnos de día, ¿no? Era dependiendo como ya nosotros teníamos ordenado nuestro rol, ¿no? Los 5 médicos. Ahora, no solamente hacía guardias, ¿no? ¿O siempre ha sido guardias? Lo que pasa es que en el turno, por ejemplo, en los turnos diurnos, sobre todo es donde es la variabilidad. En los turnos diurnos, por ejemplo, el día empezaba muy temprano y pasábamos visita a los hospitalizados, ¿no? Ujú. Entonces pasamos visita a los hospitalizados y ahí nos quedamos a cargo de la emergencia. Y como usted comprenderá, en la emergencia habían pacientes para entrar a operar, ¿no es cierto? Y si por ahí, por ejemplo, había alguien que no cubría su consulta, podíamos apoyarlo en una hora, haciendo consulta de los pacientes que estaban pendientes, o si es que íbamos algún otro día para cubrir la consulta de algún compañero, también lo hacíamos, ¿no? Bien.
Me dice que había un jefe de... Claro, ¿qué? el jefe de nosotros era el doctor Aspillaga. Él era jefe de... Cirugía. Cirugía. Ya. Y el que le emitió esos constancias... Claro, él es el que firma las constancias de trabajo, claro. Es el doctor Espillaga ha tenido cargos muy altos en la clínica, ¿no? A lo largo de su tiempo de trabajo, ¿no? ¿Y él cómo Hasta director ha sido de alguna de las clínicas. ¿Y él cómo supervisaba su labor? Digamos, en los horarios y eso. Claro, se supervisaba que usted cumpla su horario. Claro, es que acuérdese que claro, o sea, acuérdese que apenas había algún inconveniente o algún problema con algún paciente, o sea, él lo sabía, ¿no? O sea, éramos solamente 5 médicos que manejar. Teníamos una secretaria en la cual tenía todos los reportes de todas las labores que nosotros hacíamos durante el día. Y era muy fácil, es muy fácil, por eso que me sorprende que diga que no pueda ver dónde trabajaba, porque es muy fácil ver, todo se veía en la computadora, ¿no? Todo se puede ver en la computadora. Bien. Ahora, usted está pidiendo asignación familiar. Usted me dice que tiene hijos, ¿no? Sí, 2 hijos. Uno de los cuales nació en la clínica. Ya. Pero no ha traído la partida ni ha traído el DNI, ¿no, doctor? ¿No costó? Mm. Ya están en el de abajo de él, ¿no? Sí, pues están inscritos en la clínica, porque ambos también tienen seguro, ¿no? Bien. Ya. ¿Algo más que quiera agregar la parte demandante? ¿Algo más que quiera respecto a las condiciones en las cuales prestó servicio? Claro, como les digo, yo soy médico cirujano, trabajaba y hacía guardias, ya tenía permanencia en la clínica porque nosotros teníamos un jefe en la emergencia en el cual nos exigía permanencia completa en la guardia. No podíamos movernos de la clínica, teníamos que estar atentos para cualquier problema que suceda con los pacientes porque cada día era más exigente eso ahí. Y bueno, ya le conversé ya acerca de todas las funciones que yo tenía dentro de la clínica. Además que inclusive, por ejemplo, cuando había algún paciente grave o algún problema mayor donde necesitaba la presencia de 2 o más cirujanos, teníamos que acudir porque el grupo era el que se encargaba de manejar o, digamos, resolver los problemas quirúrgicos de los pacientes que habían en la clínica, ¿no? Así como que en algún momento había varios pacientes para operar al mismo tiempo, hemos tenido que ir a resolver eso, ¿no? Además, otra cosa que quería acotar respecto a los pagos, porque ahora que usted analice la remuneración en el Banco Continental, nuevamente le repito, lo único que está pagado, que se ve en lo del Banco Continental, es los pagos por operaciones. El resto de mi labor, que era gran parte de mi labor que la hacía en la emergencia, nosotros en la emergencia teníamos un porcentaje a recibir por cada paciente que ingresaba en la emergencia. Por ende, al final del día teníamos un monto a cobrar, el cual se hacía una factura, se revisaba, ¿no?, el récord de pacientes atendidos, se hacía una factura y se podía pagar ese mismo día o luego, pero se hacía una factura. Entonces, por eso tenía 2 ingresos en la clínica, ¿no? Entonces, en promedio más o menos era 6.000 de la emergencia y 6.000 de las operaciones. Por eso es que en un momento, claro que habían algunos meses más, eran más productivos que otros y como a veces mi remuneración llegaba a 15.000 o un poco más, ¿no? Es por eso que esos son los montos que nosotros hemos considerado como promedio, ¿no? Eso era más o menos mi remuneración que tenía mensual ahí en la clínica, ¿no? ¿Cómo fue el cese? De un momento a otro, el que estaba en ese momento director, el doctor Ñaupari, me dijo que ya no trabajé más. ¿Qué cargo tenía ese doctor? Director de la Mesón de Chorrillos. Sin darle explicación. No hay ningún documento ni nada que diga por qué me despidió o qué cosa fue lo que le hizo tomar esa decisión. Y como en ese momento mi jefe de cirugía o sea, también pidió explicaciones, pero creo que bueno, como ambos tienen tantos años en la clínica, creo que para no generarse problemas entre ellos, simplemente me dijo, o sea, no me voy a pelear con él, etcétera, mejor, bueno, yo como le tengo mucho respeto al doctor Espillaga, pues bueno, simplemente tuve que hacerlo, ¿no? A pesar de que tenía y el doctor Ñaupari conocía de todas las deudas que yo tenía, porque yo muchas veces fui a hablar con él para decirle y suplicarle por favor que me paguen alguna de las facturas que me debían. Y es por ello que usted encuentra en el 2014 esas facturas salpicadas de pagos.
es porque después de suplicarle muchos meses al doctor Ñaupari, hizo la gestión de que me paguen alguna de ellas. Pero del año 2013. Eso claro, esas son facturas antiguas, Ahora, ¿alguna vez gozó de vacaciones? No, yo he trabajado ininterrumpidamente. Constante, desde el 2009 hasta el 2015. Acuérdese que ganábamos por producción. En todo caso, también como persona me convenía estar en la clínica porque seguía recibiendo remuneración, ¿no? Si mal no recuerdo, hay un mes en el 2014 en que dejo por una que no está, por eso no hay facturación, es porque dejo por una capacitación, nada más. Pero es una capacitación que se conversó y ya no hubo ningún problema, ¿no? Dejé un mes nomás. Pero después todo ha sido ininterrumpido. Sí, no he tenido vacaciones, nada. Pero en ese mes no le pagaron. No, pues porque acuérdese que trabajamos en producción. O sea, ese mes no estoy en la clínica, no gano nada. Bien, ya. Ahora sí, entonces, a ver, doctor, finalicemos con los alegatos. Consumida, señorita magistrada. La parte demandante, Jorge Rojas Arias, de acuerdo a la exposición inicial, señala que ingresó a laborar el 1 de julio de 2009 y cesó el 30 de abril de 2015. Nosotros en esta audiencia, gracias a su despacho, señorita magistrada, nosotros hemos probado los 3 elementos para la relación laboral. En primer momento, nosotros tenemos que tener claro de que existe una constatación policial que usted admitió y que la parte demandada en ningún momento lo ha cuestionado. Señala claramente la fecha del 25 de mayo de 2015 en donde lo atiende al policía el señor Marco Antonio Ñaupari. Pasa que obviamente la parte demandante lo ha señalado ante su despacho y obviamente el demandante señala los periodos laborados y en donde este director deja constancia que es verdad, confirma que el recurrente laboró hasta fines de abril de 2015. Documento que obviamente usted lo tendrá que analizar en autos. También nosotros hemos probado en autos de que existe la constatación, la constancia en donde señala el programa de tarjeta clásica, que también la parte demandada no lo ha cuestionado. Obviamente señala una especie de oposición, pero obviamente el tema en donde señala los códigos es un código para un trabajador. Luego nosotros hemos presentado, y la parte demandada tampoco lo ha cuestionado, a la constancia de trabajo. Hay una constancia de trabajo que nosotros hemos presentado con la demanda, que es del 5 de octubre de 2009, en donde lo firma el señor Artemio Espillaga Pasos, en donde señala claramente que deja constancia que la persona demandante prestó servicios y obviamente genera en la sede de Lima y Chorrillos. En la subsanación también de la demanda, en donde obviamente fue emitido por su despacho, se deja constancia también de que la persona demandante laboró los 4 años hasta el año que se expidió obviamente en el 2013. Nosotros hemos escuchado muy detenidamente los alegatos de la parte demandada al momento de explicar una serie de hechos de defensa que obviamente consideramos que son aceptables, que obviamente el abogado siempre trata de encontrar alguna solución de los temas en donde se presenta. Hay casos en donde la ley obviamente señala y arrebasa esa situación mediante la primacía de la realidad. Nos dice de que obviamente no puede traer toda la documentación pertinente con relación a los pagos que se le ha podido generar a la parte demandante, porque obviamente muchos de ellos no los ha pagado. La ley señala claramente de que si es que tú eres demandante, tú pruebas la relación laboral. Con los documentos anteriores hemos probado palmariamente todo el tiempo que nosotros estamos demandando. Y la parte demandada no ha probado que ha cancelado. Señaló en su exposición la parte demandada y gracias a su despacho nosotros pudimos obtener una serie de conclusiones acertadas para esta teoría del caso, que señala que la contraprestación no se podría generar porque obviamente el pago es responsabilidad de la parte demandante si genera o no genera recibos. Nosotros no podemos buscar una solución. El señor es un médico, doctora, no es un abogado. Él no tiene que saber leyes tributarias. Él lo único que ha hecho es trabajar, prestar servicios. Y obviamente la empresa, que obviamente representa la parte demandada, nos ha señalado que una serie de hechos que generan que debe de quedarse presente médicos de guardia, en donde no puede quedar desprotegido el IPRES, porque podría ser nefasto la atención. Tiene que tener áreas ancladas porque la norma así lo exige. Bueno, está bien, la norma lo exige, cumplieron con la ley, en este caso de salud, pero no cumplieron con el señor demandante, pues. El señor demandante trabajó. Y si bien es cierto, dice, hay un acuerdo entre las partes. Claro, porque si el trabajador no quiere trabajar, no viene sábado y domingo. Y él está diciendo que trabajó 300 horas, no negada por la parte demandada. Y nosotros dividimos las 8 por las 300, sale casi 40 días.
O sea, obviamente el señor hacía sobre tiempo. Y eso no lo puede negar. Una persona que dice, claro, bajo la teoría que niega la atención, en donde señala claramente que es un civil y podía prestar como cualquier médico en otras instituciones médicas, está bien, pues. Podría tardar una hora, media hora, como se dice, consulta de médico. Pero no más de 8 horas, pues. Ya se desfiguró, se desquebró el aspecto civil, en donde vienes a trabajar sábado y domingo. ¿Qué persona viene a trabajar sábado y domingo? Porque normalmente tiene una prestación, tiene lo que viene a ser una relación laboral. Y luego señalaba claramente de que había un director, un administrador médico de la institución, que obviamente era el doctor Aspiga. Y no niega tampoco las consultas. O sea, obviamente no puede probarlo, pero no niega las consultas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, si existiera alguna duda, porque nos está creando la duda de repente en el aspecto laboral, la duda favorece al trabajador, obviamente. Nosotros tenemos que alegar en este caso los dos principios, la primacía de la realidad y lo que es la primacía del nudo properandi. Y el demandante también, al momento que se le preguntó si se generaba un tipo de porcentajes contra los que generaba el centro de IPRES, internamente los pagos, los servicios prestados, señalaba, en donde generaba el servicio. Y para que no sea, en este caso, una situación que podría generar un tipo de relación laboral, nos da la salida el abogado. El abogado nos da una salida muy interesante, en donde nosotros podríamos tener una teoría del caso en donde él nos dice, claro, el locador de servicios para no ser locador se prestan a través de empresas. Es muy cierto. La clínica de Ricardo Palma, la Besalio, y como la clínica de repente del abogado que patrocina, es cierto. Para evitar esta situación de locación de servicios se crean empresas. Y que el médico viene como una empresa de radiología, una empresa como cardiología. Pero no es el caso, pues. Porque la parte demandante no trajo ninguna empresa. Entonces, esta cobertura de áreas que señala, y obviamente que sale turnos y roles, no lo ha aprobado. Entonces, nosotros sí podríamos decir que el señor estuvo disponible las 24 horas. Porque a veces le decía, señor, el domingo usted tiene que venir pues de a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenía que obedecer porque era un trabajador. Yo personalmente soy independiente. Un abogado independiente no voy, pues, porque no tengo una relación laboral. Pero el señor sí tenía que ir. Y si el señor no iba, era sancionado. ¿Cuál era la sanción? No le pagaba. Y ha dicho claramente ante su despacho que por una capacitación que no generó una labor, no se le pagó. Es una sanción. Así nosotros estamos probando lo que viene a ser en este caso la subordinación. Nosotros hemos probado que el señor mismo, médico, aquí presenta el demandante, cirujano, y lo ha dicho el abogado de la parte demandada, él prestaba, pues, él tenía que entrar a hacer los servicios. O sea, el trabajo era personalísimo. Y también nosotros podríamos decir en este caso que cuando se le pagaba, ahí están las cuentas y el estado de cuenta del Banco Continental no se le pagaba, si bien es cierto no ahora, sino se le pagaba pues atrasado, como lo que nosotros conocemos. Si entramos al Google, podríamos presentar sí que la gente sí tiene problemas económicos, es cierto, lo sabemos. Y obviamente no se le paga al día, pues se le paga atrasado. Entonces nosotros estamos probando también que existe una prestación económica. Frente a ello, señorita magistrada, nosotros hemos probado aquí ante su despacho que el señor trabajó más de 5 años. El señor prestó un servicio y no se le pagó, por lo tanto se le debe pagar esas pensiones que se retenieron y no se le pagaron. Que ahora señalen de repente que no existe una documentación probatoria, pues ya es un tema contable de parte de la empresa que señalara en este caso, señor, yo te pago, pero genérame recibo. Pero no me puedes negar a mí que si tú me tienes más de 8 horas en el año 2014 y no me vas a pagar porque no tengo un recibo, entonces eso se llama esclavitud. Yo creo que eso ya fue abolido hace mucho tiempo en el Perú. Por lo que nosotros señalamos, señorita magistrada, que nosotros hemos logrado probar ante su despacho, a pesar que la parte demandada es rebelde, y en donde existe obviamente la presunción legal relativa de los hechos que alega nuestra norma procesal, en que quien alega algo tiene que probar. Nosotros estamos obviamente de acuerdo a la situación legal, dentro de la condición de que nosotros solamente tenemos algún tipo de documento para probar la relación laboral, y donde lo hemos hecho, y donde la parte demandada no lo ha podido rebatir. Por lo que solicitamos en este caso, señorita magistrada, bajo la primacía de la realidad, que se le otorgue todos los beneficios que hemos señalado, porque ha habido prácticamente una desfiguración del contrato de locación de servicio, y que se le tenga como un contrato indeterminado, con todo lo de la ley, y que se le pague en las pretensiones accesorias en aquellas remuneraciones que se le han dejado de pagar, y en donde la parte demandada, por intermedio de su abogado, ha reconocido, claro, el monto que pueda ser igual o menor, pero no importa, lo reconoció, aunque sea un sol. Dijo que le den 6.000 soles, que obviamente conllevó pues prácticamente al trabajador a sentirse indignado por algo que trabaja y no se le paga. Bueno, pero no veo yo bajo el monto. Temas netamente legales. Reconoce un monto. O sea, sí existe una realidad de lo que estamos alegando. Entonces sí existe un pago que no lo han hecho. En un momento le dijo la sociedad francesa, te debo 13.000 y tantos. Está bien, ya existen otras posiciones.
quedaría entonces para su despacho determinar si de acuerdo a la documentación pertinente, si procede o no procede el pago que hemos pedido o lo que ha señalado la parte demandada, pero sí estamos probando de buena fe que al señor se le retuvo el pago y no se le pagó. Por lo que solicitamos ante su despacho, señorita magistrada, que se declare fundada la pretensión principal, la pretensión accesoria en todos sus extremos y se le condene también a la parte demandada, porque obviamente él tiene que gastar un abogado, tiene que pagar los costos y tiene que pagar también los aranceles que corresponde de ley. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, finalicemos. Muchas gracias, señora magistrada. A ver, vamos un poco nuevamente a recapitular expresiones, y eso está en vídeo. 12:38 de la tarde, al mediodía, el propio señor demandante indicaba que ante el procedimiento concursal que se venía, existían dos opciones: se negociaban montos, me imagino hablaba de transacciones extrajudiciales, y la otra opción es que se ingresaba Indecopi, ¿no? Y lanzó unas afirmaciones bastante temerarias, porque indicaba la Junta de Acreedores tenían una serie de irregularidades y propiamente lo reconoce y está en el vídeo. Él reconoció e identificó que una vez que ingresó al procedimiento concursal estaba en la última jerarquía de pagos. ¿Ok? Claro, hay que hacer la precisión ahí. Técnicamente, los procedimientos concursales generan la reestructuración patrimonial de las empresas deudoras, y en este caso no puede afirmar eso. Primero porque el procedimiento concursal está terminando la fase de reconocimiento de acreedores y no hay junta de acreedores todavía consolidada. Entonces, lanzar esas afirmaciones sin ningún sustento, simplemente para sorprender o tratar de llamar la atención de la magistrada, es impreciso. Y eso está públicamente, como dice el señor abogado, en Google, perdón, así se dice. Entonces tiene que darse cuenta la consistencia de lo que afirmé al comienzo. La consistencia implica de que el señor, ante el sometimiento como reconocimiento de acreedor en el procedimiento concursal, se dio cuenta que estaba efectivamente en el quinto peldaño de exigencia o de jerarquía de pagos. ¿Y eso qué le llevó? Lo llevó a interponer pues una demanda laboral para tratar de generar un reconocimiento o un recupero de su acreencia. Está claro, él mismo lo ha expresado. O sea, no hay esta afirmación o este procedimiento para acudir a un juez laboral. Es lo que está pasando. No solamente, así como indican que la práctica en la industria de las empresas o empleadores del sector de salud generan que fomenten, entre comillas, empresas especializadas, ¿no está pasando lo mismo en la vía judicial? Los abogados están generando capacidad de ofertar servicios para exigir rápidamente el recupero de sus acreencias. Es muy fácil decir eso, ¿no? Finalmente es un íter y una secuencia de hechos que les estoy demostrando, y finalmente hasta las propias sentencias han llegado a determinar, porque las sentencias de la sala laboral incluso ha determinado que los certificados, los informes médicos, comunicaciones internas, las órdenes de atención, conforme está ahí aportado para usted, señora magistrada, no lo han desmerecido, no determinan en absoluto un vínculo laboral. Y seguimos respecto a las afirmaciones de la parte demandante, el abogado. Indica que lo firmó en las constancias de trabajo el doctor Aspiga. El doctor Aspiga, como bien dice el mismo documento, se autodomina asesor médico. No es director médico, no es el director de la sede. Ese documento no genera o no ha sido emitido por un representante legal. Ha sido emitido por una persona, finalmente un compañero de trabajo del señor, que si bien es cierto, ha laborado o ha sido un exfuncionario, pero en ese momento se desempeñaba como médico. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Existe alguna vinculación que represente con esa constancia? Porque además la constancia de trabajo indica prestó servicios. El médico que firmó tampoco era el responsable de recursos humanos ni el representante legal de la misma. Entonces, hacer ese tipo de constancias por favoritismo, amiguismo o cualquier otra vinculación, finalmente para efectos legales no tiene ninguna idoneidad.
Y lo que más alarma, lo que mismo dijo el señor demandante, existen 2 pagos que recibía, pago por operaciones en emergencias y pagos adicionales por emergencias. ¿Usted cree que en la industria o en el procedimiento de pago de remuneración a un subordinado se va a estructurar de esa forma? No existe esa forma de pago de remuneración. Esto es propiamente una práctica independiente. Él mismo indica o indicó que se manejaba en función a producción. Claro, mientras más prestaba servicios independientes, como pasa con los abogados o con cualquier otro profesional, más dinero va a recibir. Nosotros como profesionales, mientras más horas dedicamos a nuestros clientes, evidentemente vamos a tener más retribución. Para quedar bien claro, el director médico de esa sede en su momento, al momento del cese, era el señor o el doctor Ñaupari, como bien indicó, y no era el doctor Aspía. Habla de la constatación policial. Sí, efectivamente, la constatación policial es simplemente un acto unilateral donde una persona va y trata de imputar más adelante un acto de cese o de despido arbitrario. El tema de la tarjeta clásica, vuelvo a repetir, es un tema de cobertura de salud que se le ha brindado no solamente a los trabajadores, sino también a personas allegadas a la institución, llámese cargos directivos, de consejo directivo y en fin. Habla de la prueba de la relación laboral por el no pago. Señor, es que el pago trasciende el ámbito laboral. El ámbito trasciende y va más allá de una especialidad. Va en todos los sentidos. Va desde el punto de vista civil, porque en este caso existió una falta de pago producto de las circunstancias institucionales, pero eso no demuestra pues vinculación laboral en absoluto. Hay una creencia del doctor para efectos de poder exigir en la vía correspondiente lo que le debía. No existía, dice que existía esclavitud, ¿no? Es una palabra muy fuerte, ¿no? O sea, yo me sorprendería escuchar esto, porque esclavitud no hay, y sobre todo un profesional de prestigio como el señor. No puede decir que trabajaba 300 horas y indicaba que existía sobretiempo, y es más, se vuelve a contradecir sobre el tema de la ley de servicios médicos, que indicaban que su tope es 150. Entonces llegar de 150 a 300 sin demostrar un trabajo en sobretiempo es sumamente temerario y no lo ha demostrado. El mismo abogado indicaba que no sabía leyes tributarias, es un médico, no es un abogado. No, pues sabemos que efectivamente cualquier reconocimiento de acreencia y exigencia se tiene que sustentar con un comprobante, y eso para efectos de un contribuyente cualquiera, cualquier ciudadano, pues evidentemente lo tiene que saber. El administrador no es el doctor Aspía, vuelvo a indicarlo, y el tema de la práctica o la praxis de empresas, como bien indica, hay una imprecisión y sí es importante mencionar. Hay empresas especializadas en cualquier parte del país donde brindan servicios a instituciones como la CIPRES, como la Clínica Mesón de Santé, como cualquier clínica en el país. Son clínicas que recepcionan o reciben a grupos o a empresas de profesionales que finalmente lo más relevante es que la prestación del servicio es blindada y otorgada por un grupo o un staff de representantes de una empresa que pueden dar su cara y pueden dar la responsabilidad penal, ética y legal respecto a sus praxis. Y eso no tiene nada que ver con una mala praxis, es una forma de actividad económica en el país. Negar eso, estamos vulnerando la libertad de actividad económica establecida en la misma Constitución. Bueno, dice que no iba y se le sancionaba. Eso es incorrecto, porque finalmente él era libre de prestar servicios. Si la institución estaba pasando por una mala situación económica, también tiene la libertad de decir, ya no vuelvo a prestar servicios para ustedes y simplemente acudo a la vía judicial correspondiente para exigir mi acreencia. Los servicios personales, sí, el señor brindaba servicios personales, se contrataba por su habilidad o su expertise profesional, como pasa con cualquier profesional como nosotros, los abogados, donde nos contratan por nuestras habilidades o expertise particular. No nos pueden contratar a nosotros y traer a nuestro padre para que pueda sustentar la teoría del caso, como pasa en este tipo de procesos judiciales. El señor tiene deuda, pues no, sí, efectivamente, y eso acredita simplemente, y como nosotros también lo hemos reconocido, no tenemos por qué negarlo, y lo hemos expresado en una carta en el 2004, en noviembre del 2004, donde se le adeudaba,
Y eso no existe, y vuelvo a insistir, hay una imprecisión, un tratar de llamar la atención al magistrado para efecto de indicar que hay una vinculación laboral. No, es un tema civil. Vuelvo a repetir, el tema del pago trasciende más allá de el tema final de los temas laborales y va más allá de ello. Y solamente para concluir, hay una serie de medios probatorios que la parte demandante ha presentado como memorándums, descargos, ha presentado comunicaciones internas, incluso una comunicación en su momento por parte de nuestra institución para informar a los médicos que se tienen que someter al cumplimiento normativo de poder emitir en sus recetas, en el recetario, los medicamentos con la denominación común internacional. Eso es lo que genera de repente un medio probatorio para efectos de decir se está subordinando. No, está el mismo demandante ha aportado ello. El acompañamiento de ese memorándum genera toda una disposición normativa, no solamente de las EPS que exigían que se cumpla eso porque habían muchos médicos que gestionaban y recetaban medicinas de marca para efectos de poder, entre comillas, existían algunos médicos, no estoy hablando del demandante, sino en general la mala praxis de poder recetar grandes medicamentos de marcas muy caras porque tenían pues comisiones pactadas con los laboratorios. Entonces las empresas de EPS y incluso las disposiciones regulador exigían que cualquier profesional de la salud tenga que emitir una receta o un medicamento bajo la denominación común internacional, es decir, con el nombre genérico. ¿Por qué? Porque el nombre genérico es lo más barato y es lo que nos corresponde como ciudadanos recibir. Y si finalmente consumimos un producto de marca, eso está a discreción nuestra, no de la discreción del médico tratante. Entonces, ese tipo de comunicaciones no generan subordinación, generan cumplimientos normativos, regulatorios, sectoriales, que tienen que cumplir no solamente un trabajador, sino un profesional independiente, un consultor, cualquier ciudadano de a pie que se pueda atrever a emitir un tipo de instrucción técnica de este tipo. Entonces, hay una serie de comunicaciones internas que tratan, como los informes médicos, que tratan de finalmente demostrar una vinculación laboral, donde lo único que hay es la obligación laboral, ética y funcional de un profesional de cualquier soporte, ya sea dependiente o independiente, de sujetarse a los cumplimientos normativos y a los cumplimientos éticos de su colegio médico. Entonces, finalmente usted va a poder revisar esto y le va a permitir, como lo estamos planteando, solicitar que esta demanda sea declarada infundado absolutamente en todos sus extremos. Muchas gracias. Y respecto al pago solidario que pretende la parte demandante, ustedes no niegan que son grupo económico, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la Sociedad Francesa de Beneficencia es una accionista, la accionista mayoritaria de clínicas de C-Salud, S.A. Es el accionista mayoritario. Ya. Bien, entonces, habiendo escuchado las partes y atendiendo a que la parte demandada va a presentar un escrito acreditando su personería, ¿no? Su representatividad, ¿no? Dentro del término de 7 días bajo apercibimiento de multa a la institución demandada a la cual representa. Entonces vamos a señalar fecha de sentencia para el 28 de octubre del 2016 a las 4 de la tarde. En esta fecha puede recabar la sentencia a través de la Secretaría del Juzgado o a través del Sistema Integrado Judicial, con lo cual concluye la presente diligencia.